Bienvenidos de nuevo a este su espacio, el santuario donde desenterramos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo. Hoy, mis amigos, estamos a punto de presenciar un terremoto mediático, una revelación que te va a dejar con la boca abierta, y todo gracias a nuestra querida y siempre sorprendente Demet Özdemir. Si han leído bien, la protagonista de tantas historias que nos han robado el sueño, la que nos ha hecho suspirar con sus miradas y gestos, ha decidido abrir la caja de Pandora y contarnos algunos secretos del cofre de Can Yaman y, lo que es aún más fascinante, de su asterisco familia. Prepárense porque lo que van a escuchar hoy no solo va a cambiar un poco la forma en que ven a esta pareja que nos ha dado tanto de qué hablar, sino que nos sumergirá en un mar de detalles íntimos y reflexiones profundas sobre el amor, la fama y las complejas redes familiares que tejen la vida de las estrellas. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este jugoso tema, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo y activen esa campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas de alto voltaje. Sé que muchos de ustedes, como yo, han seguido de cerca la historia de amor, o lo que fue entre Demet Özdemir y Can Yaman. Fue un torbellino, un fenómeno mediático que eclipsó las pantallas y las redes sociales. Sus fotos juntos, sus viajes románticos, sus gestos de cariño que parecían sacados de un guión de película de Hollywood, nos cautivaron a todos. Parecía una historia de cuento de hadas moderna, ¿verdad? Y justo cuando creíamos saberlo todo, cuando pensábamos que teníamos la imagen completa, que habíamos desentrañado cada matiz de su apasionada relación, Demet nos sorprende con estas pinceladas, estos detalles íntimos que nos hacen ver que detrás de las cámaras, detrás de los flashes cegadores, hay mucho más de lo que imaginamos. No se trata solo de dos actores talentosos y aparentemente enamorados, se trata de familias enteras, de influencias sutiles pero poderosas de la vida real con sus alegrías, sus desafíos y sus complejidades, que se desarrolla detrás de la fachada de la ficción y la fama. Y hoy, mis amigos, vamos a desgranar cada uno de estos hilos con la precisión de un detective y la pasión de un verdadero fanático. ¿Qué secretos?, se preguntarán con la curiosidad desbordada. Pues bien, la información que ha logrado salir a la luz es, sin exagerar, verdaderamente fascinante y reveladora. Al parecer, Demet ha compartido en conversaciones privadas o en entrevistas más íntimas que por alguna razón no han tenido tanta difusión mediática, detalles sobre cómo era la dinámica familiar de Can Yaman, cómo lo percibían ellos, e incluso, ¿quién lo diría?, cómo influyeron en su relación. Piensen en esto por un momento, la familia de tu pareja. Es un factor crucial en cualquier relación humana, un pilar fundamental que puede fortalecer o tambalear los cimientos del amor, ¿no creen? Y cuando hablamos de una estrella de la talla de Can Yaman, un hombre que ha conquistado corazones a nivel internacional, con una familia que, por lo que entendemos, es bastante unida y protectora, pues la cosa se pone exponencialmente más interesante y compleja. Una de las revelaciones más conmovedoras que Demet habría compartido es sobre la profunda cercanía de Can con su madre. Esto a primera vista podría no sonar como una gran sorpresa para quienes conocen un poco el contexto cultural turco, donde la figura materna suele ocupar un lugar central y de suma importancia en la vida de sus hijos. Sin embargo, los detalles que se manejan van mucho más allá de lo meramente convencional. Se habla de una influencia significativa, de una opinión que era muy tenida en cuenta en las decisiones de Can, incluso en las de índole personal y romántica. Imaginen por un instante la escena: una madre que conoce a la pareja de su hijo, que la evalúa, que tiene sus propias expectativas y criterios, y que a su manera, vela por el bienestar de su primogénito. Y si esa pareja es Demet Özdemir, una mujer de un talento excepcional, carismática y admirada por millones, la presión, o la expectación, debió ser tremenda, casi palpable. Demet, al parecer, fue muy consciente de esta dinámica y, lejos de sentirse intimidada o abrumada, se habría esforzado genuinamente por ganarse el cariño y el respeto de la familia de Can, demostrando su valía no solo como artista, sino como persona. Pero la historia no se detiene ahí, amigos. Demet también habría compartido anécdotas sobre las reuniones familiares. ¿Se imaginan la escena? Demet Özdemir, con toda su fama, su aura de estrella y su indiscutible carisma, sentada a la mesa con los Yaman, compartiendo una comida, una conversación, un momento familiar. Sería un evento digno de una película en sí mismo. Se dice, y estas son las informaciones que fluyen, que Can es un hombre muy leal a sus raíces, a su familia, y que estas reuniones familiares eran momentos de suma importancia para él, donde recargaba energías y se sentía conectado con su esencia.
Y Demet, con su inteligencia aguda y su tacto social impecable, habría sabido navegar estas situaciones con maestría, mostrando su faceta más personal, más cercana y vulnerable. Esto es precisamente lo que muchos de sus fans admiramos profundamente de ella, esa autenticidad que parece transmitir incluso en medio del torbellino de la fama y la exposición pública constante. Lo que es particularmente intrigante y lo que realmente nos hace reflexionar, es cómo estas dinámicas familiares pudieron haber afectado la relación en sí misma. Porque, seamos sinceros, las familias no solo están ahí para dar amor incondicional, a veces también para dar consejos bien intencionados, para expresar preocupaciones legítimas y sí, en ocasiones, para ejercer una presión sutil pero constante. Demet, con su perspicacia, habría sido muy consciente de estas influencias externas. No se trata bajo ningún concepto de decir que la familia de Khan fue la causa directa o única de su eventual separación, ojo con esa interpretación, pero sí de entender que jugaron un papel en la complejidad y los desafíos inherentes a su relación. Quizás hubo momentos en los que las expectativas familiares chocaron con la realidad de la relación, o quizás Khan se encontraba, en ocasiones, dividido entre su pareja y sus lazos familiares. Estos son los dilemas humanos que hacen que las historias de la vida real sean tan fascinantes, tan cercanas, y a veces tan dolorosamente trágicas. Además, Demet habría comentado sobre la percepción que la familia de Khan tenía de ella. ¿La veían como la pareja ideal para su hijo? ¿Tenían reservas, dudas, o quizás algún tipo de prejuicio inicial? Estas son preguntas que todos nos hacemos instintivamente cuando pensamos en las relaciones de figuras públicas, en la intersección de la vida privada y el escrutinio público. Y según lo que se ha podido inferir de sus declaraciones y de las sutiles pistas que ha dejado, la familia de Khan tenía, en un principio, un ojo bastante crítico. Sin embargo, con el tiempo y con el acercamiento genuino y las demostraciones de Demet, habrían llegado a apreciarla, a valorarla e integrarla en su círculo. Es ese proceso de conocer a la persona detrás del personaje público, de trascender la fama y la imagen proyectada, lo que al final marca la diferencia y construye conexiones duraderas. Pero no todo gira en torno a la familia de Khan. Demet también ha dejado entrever que en el proceso de su relación, su propia familia y la de Khan tuvieron sus interacciones. Imaginen el cruce de culturas, de personalidades distintas, de expectativas variadas y quizás de visiones del mundo diferentes. No es solo la pareja la que se une, son dos familias, dos núcleos que se conocen, que se evalúan, que en cierta medida, se integran y forman parte de un tapiz más grande. Y Demet, con su carácter decidido, su inteligencia emocional y su capacidad para la comunicación, habría sido una pieza clave, un puente, para facilitar esta integración y armonía entre ambos entornos familiares. Otro punto interesante que Demet habría compartido, y que resuena con la experiencia de muchas parejas en el ojo público, es sobre la presión mediática implacable. Sabemos porque fuimos testigos de ello que la relación de Khan y Demet estuvo bajo un microscopio constante. Cada foto publicada, cada comentario en redes sociales, cada aparición pública era analizada al detalle, diseccionada y debatida por miles, si no millones, de personas. Y aunque ambos son figuras públicas acostumbradas a cierta exposición, lidiar con esta presión incesante, sumado a las dinámicas familiares y personales, debió ser un desafío considerable, una carga pesada de llevar. Demet, al parecer, fue quien más manejó esta presión con una serenidad admirable, intentando mantener su vida privada lo más protegida posible, pero a la vez, siendo plenamente consciente de que muchos detalles, como los que hoy revelamos, inevitablemente saldrían a la luz en algún momento. Es importante recalcar, y esto lo subrayo con la mayor de las enfáticas, que aunque estos detalles provienen de Demet, no se trata de chismes malintencionados o de un intento de difamar a nadie. Se trata más bien de una mirada profunda y honesta a la complejidad inherente de las relaciones humanas, especialmente cuando éstas se desarrollan bajo el escrutinio público y las expectativas masivas. Demet no está buscando dañar a nadie, sino ofrecer una perspectiva más completa, una visión más matizada y humana de lo que fue su relación con Khan Yaman. Y nosotros, como sus seguidores, como observadores atentos de este mundo, agradecemos esa honestidad, esa valentía de compartir aspectos de su vida que, de otra manera, permanecerían ocultos tras un velo de secretismo o especulación. Pensemos en los jóvenes que admiran a estas estrellas, que ven en ellos modelos a seguir. Ver que detrás de los romances de película,
detrás de las sonrisas perfectas y las vidas aparentemente idílicas, hay vidas complejas, con sus propios desafíos, sus momentos de alegría desbordante y sus inevitables frustraciones, es algo muy valioso y educativo. Demet nos muestra que incluso en la cima de la fama, cuando se alcanzan las cimas más altas del éxito profesional, las relaciones humanas siguen siendo lo que más importa, y que el apoyo, la comprensión y el amor de la familia son pilares fundamentales para navegar las aguas, a veces turbulentas, de la vida. Ahora, la pregunta que seguramente todos se están haciendo, la que resuena en el aire, ¿por qué ahora? ¿Por qué Demet decide compartir estos detalles tan íntimos en este momento particular de su vida y carrera? Quizás sea porque el tiempo ha pasado, porque las heridas han sanado y porque siente que es el momento adecuado para ofrecer una versión más completa y honesta de su historia, sin el peso de la inmediatez emocional. O quizás simplemente es parte de su crecimiento personal y profesional, de su deseo de ser más abierta y transparente con su audiencia, de compartir su viaje vital de una manera más auténtica. Sea cual sea la razón, nosotros estamos aquí dispuestos a analizarla, a interpretarla y a compartirla con ustedes con la mayor fidelidad. Una cosa que queda absolutamente clara después de escuchar sus reflexiones es que Demet es una mujer increíblemente fuerte, inteligente y muy consciente de las dinámicas sociales y familiares. Su habilidad para navegar estas aguas tan complejas, mientras mantenía su carrera profesional en ascenso y cuidaba su imagen pública, es verdaderamente digna de admiración. Y los secretos que ha revelado sobre Khan y su familia, lejos de ser meros cotilleos, nos ofrecen una nueva y fascinante perspectiva sobre la vida, las relaciones y las influencias que moldearon la vida de esta popular pareja. En resumen, mis queridos seguidores, hemos desentrañado algunos de los secretos más jugosos que Demet Özdemir ha compartido sobre Can Yaman y su familia. Hemos explorado la profunda influencia familiar, las dinámicas de las reuniones, la percepción mutua entre Demet y la familia de Khan, y la abrumadora presión mediática que enfrentaron. Todo esto nos pinta un cuadro mucho más completo, más realista y, francamente, más fascinante de la relación que tantas veces hemos idealizado en nuestras mentes. Hemos visto más allá de los titulares y las portadas de revistas, para adentrarnos en el corazón de las experiencias humanas. Y ahora, la pelota está en su tejado. ¿Qué les parecen estas revelaciones? ¿Creían que la familia de Khan tenía tanta influencia en su vida y en su relación? ¿Les ha sorprendido lo que Demet ha compartido sobre las interacciones familiares y las percepciones mutuas? Me encantaría leer sus opiniones, sus comentarios, sus reflexiones sobre este tema tan apasionante. No se queden callados, que este es su espacio para debatir, para compartir y para conectar con otros amantes de las historias del espectáculo. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado intrigante, revelador e informativo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Ese gesto, aunque parezca pequeño, nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad y a llegar a más personas. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Demet y Khan, para que todos estemos al tanto de estas exclusivas y podamos debatir juntos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada de lo que está por venir. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos, más análisis y más historias que te encantarán. Hasta la próxima, y que la curiosidad los acompañe siempre.